Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Se arrecia la persecución política en Venezuela y el ajedrez político se mueve a la par de la dinámica que sigue viviendo el país. Y es que han sido liberados dos presos políticos que han resonado fuertemente en este conflicto que hay entre gobierno y oposición. En este conflicto político, Delson Guárate y John Goicoechea fueron liberados por el llamado régimen, dictadura de Nicolás Maduro. Pero ahora se arrecia la persecución política contra un prominente líder de la oposición que quedó encargado en la dirigencia nacional del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular. Hablo de Freddy Guevara. Y es que durante una alocución del presidente Nicolás Maduro, desde la inauguración de la Academia Militar de Medicina, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, tomó la palabra para anunciar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y esta decisión es la de retirar la inmunidad parlamentaria al diputado del Partido Voluntad Popular y también primer vicepresidente de la Asamblea Nacional e integrante de la directiva del Parlamento, Freddy Guevara. Acabamos de recibir esta información oficial. El Tribunal Supremo de Justicia en sala plena acordó la remisión a la Asamblea Nacional Constituyente la solicitud de levantar la inmunidad al ciudadano Freddy Guevara y la prohibición de salida del país por haber cometido varios delitos en flagrancia. Así lo anunció textualmente Tarek El Aissami. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, anunció la medida en su cuenta de Facebook, donde señaló, y cito textualmente lo que escribió y publicó Moreno: Freddy Guevara presuntamente incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir. Voluntad Popular publicó en su página web un comunicado en el que expresa absoluta condena a la acción del TSJ y la califican de arbitraria y de representar un irrespeto a la voluntad popular expresada por millones de venezolanos en diciembre de 2015. El Tribunal Supremo de Justicia, en una sesión que no fue acordada, una sesión extraordinaria, una reunión de la sala plena, decidió enviar a la Asamblea Constituyente una solicitud para allanarle la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara. Pero todo inicia con las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien había anunciado que el Ministerio Público emprendería acciones e investigaciones contra quienes participaron en las protestas y generaron hechos de violencia, sin especificar ni precisar nombres. También dijo que aplicaría antejuicio de mérito a todos aquellos que hayan propiciado violencia y hayan generado hechos de violencia en el país, sin mencionar nombres. Pero ante esto, Freddy Guevara tomó sus previsiones, porque sabía que el gobierno lo persigue políticamente y que en su discurso constantemente Nicolás Maduro arremete contra Freddy Guevara. De hecho, Freddy Guevara estuvo presente en Maracaibo, estado Zulia, en una reunión, un acto nacional de parte de la oposición con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, Enrique Capriles, ex gobernador de Miranda, Juan Pablo Guanipa, ex gobernador electo del estado Zulia, Andrés Velázquez, ex candidato a Bolívar, que denunció fraude en esa elección regional del 15 de octubre, y también con otros diputados regionales y nacionales. De allí no se volvió a conocer el paradero de Freddy Guevara, pero ya después de ese día había reunión en el Tribunal Supremo de Justicia para enviar una solicitud a la Constituyente para que se le allanara la inmunidad parlamentaria. Pero esa solicitud al Tribunal Supremo de Justicia habría llegado procedente de una investigación que inició el Ministerio Público. Expertos se cuestionan cómo la medida de investigación contra Freddy Guevara y de antejuicio de mérito en su contra fue ejecutada de una manera tan rápida, hasta el punto de que en menos de 2 días se envió la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia y este en sala plena acordó enviarla a la Constituyente para que sea ese órgano el que le allane la inmunidad parlamentaria cuando ésta solamente
solamente puede ser allanada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno apela al argumento de que la Asamblea Nacional Constituyente subordina los poderes constituidos a ella. El hecho es que de facto no puede, aunque los demás poderes queden subordinados a ella, no puede allanarle la inmunidad parlamentaria a un diputado de la República, puesto que está contemplado como excepción constitucional en el artículo 200 de la Constitución de Venezuela, que reza lo siguiente: los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la Asamblea Nacional su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. A Freddy Guevara se le están imputando delitos en flagrancia. Se le imputan los delitos de asociación para delinquir. No hay prueba que haya demostrado hasta el cierre de esta transmisión que Freddy Guevara se alió con grupos paramilitares o con grupos delictivos para generar hechos de violencia en las protestas. No hay prueba que demuestre o elemento de convicción que demuestre y constate que Freddy Guevara incurrió en instigación pública, dado que no se puede confundir, según afirman expertos juristas, un discurso político con un llamado a la instigación pública continuada. Ni tampoco hay prueba que demuestre que hubo uso de adolescentes para delinquir, cuando no hay elemento de convicción que determine hasta los momentos, de alguna manera, algún tipo de chantaje o soborno en el que haya incurrido Freddy Guevara para incitar a jóvenes a cometer hechos delictivos, hechos criminales. Pero, con base en esto, de alguna manera el Tribunal Supremo de Justicia le imputa un delito flagrante, es decir, un delito cometido en el ejercicio de sus funciones, un delito cometido cuando de manera flagrante haya incurrido en esos hechos punibles, por supuesto. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia conoció de manera privativa, por orden del Ministerio Público, pero hubo una investigación en la que no se demostraron elementos de convicción. Al no ser demostrados ni recabados, no hay mérito, por lo menos jurídico, para allanarle la inmunidad, porque no se ha demostrado con elementos de convicción que haya incurrido en estos delitos, pese a que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia argumenta que sí incurrió en ellos. Ahora, la sentencia, de acuerdo a lo que asevera el presidente del TSJ, se basa en lo siguiente, y así lo publicó textualmente Michael Moreno: en la decisión con ponencia del magistrado Marco Antonio Medina Salas, vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del Alto Tribunal, se establece que en casos de delitos considerados en flagrancia, como los antes mencionados, no es procedente el antejuicio de mérito conforme en lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y que de acuerdo a la sentencia número 1684 del 4 de noviembre de 2008 dictada por la Sala Constitucional, cualquier enjuiciamiento de Freddy Guevara deberá hacerse por tribunales ordinarios competentes según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal. El presidente del TSJ argumenta que no procede un antejuicio de mérito, porque de acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y por el Código Orgánico Procesal Penal, se debe proceder a un enjuiciamiento a Freddy Guevara porque cometió delitos en flagrancia, y eso hace que se omita el antejuicio de mérito. La base de todo radica en que no hay elementos de convicción que demuestren que Freddy Guevara incurrió en delitos flagrantes. Por lo tanto, al no haber elementos de convicción, la tesis sustentada, sí, jurídicamente válida, en que no hay antejuicio de mérito y debe ser enjuiciado de acuerdo a la Ley Orgánica del TSJ y el Código Orgánico Procesal Penal, es válido.
si hubo delitos flagrantes. El hecho es que los delitos flagrantes que se le imputan a Freddy Guevara no han sido evidenciados ni comprobados por el Tribunal Supremo de Justicia. Aún así le imputan hechos punibles que no tienen un sustento ni un piso jurídico con base en elementos de convicción demostrables, comprobables y verificables, según lo afirma el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández. Aún así, Freddy Guevara está siendo de alguna manera perseguido porque, según afirman analistas, se está utilizando y empleando el sistema de justicia de Venezuela para perseguir políticamente a otro líder. En medio de un escenario político en el que se le levanta la inhabilitación política a Manuel Rosales, líder del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia, se liberan a dos presos políticos, John Goicoechea y Delson Guárate. Entonces ahora se persigue políticamente a Freddy Guevara. La pregunta radica en que al mover estas fichas importantes para tratar de solucionar una crisis política en un estado tan importante como lo es en el estado Zulia, y a liberar dos presos políticos en Caracas, para tratar de alguna manera de desviar la atención de lo que se le pueda hacer a Freddy Guevara, es por supuesto, según afirman analistas políticos, que al ser voluntad popular el partido que está asumiendo el ala radical de la oposición junto con Primera Justicia para impulsar una transición de gobierno sin negociación alguna, el gobierno, lo asfixia. Por ello, sin orden de la Asamblea Nacional, que es el único órgano que pueda allanar la inmunidad parlamentaria, es en elementos de convicción demostrados por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, Freddy Guevara está en la mira del régimen venezolano. La Asamblea Nacional es el único órgano que puede allanar la inmunidad parlamentaria, una inmunidad cuyo fuero es jurídicamente extraíble siempre y cuando se demuestren los delitos cometidos en flagrancia. Pero el artículo 26 de la Constitución especifica claramente que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. Freddy Guevara no está teniendo derecho a la defensa, está siendo perseguido, puesto que ya hubo una orden hacia el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, la policía política del Estado venezolano, de rodear su vivienda. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia, al conocer de manera privativa de esos supuestos delitos flagrantes que se le imputan a Freddy Guevara, procedería, de acuerdo al artículo 200, a ponerlo bajo custodia de manera preventiva en su residencia. Es lo que pretendería hacer el SEBIN, rodear su vivienda para colocarlo bajo custodia de manera privativa mientras el TSJ procede a enjuiciarlo. Aún así, la politización de trasfondo en estos hechos evidencian, por supuesto, una persecución en contra de quien ahora está encargado de la dirigencia nacional de un partido que impulsó la llamada salida que dio inicio a la ola de protestas desde 2014 contra el gobierno, propuesta por el ahora preso político, calificado incluso de mártir, de la oposición venezolana, Leopoldo López, líder y fundador del Partido Voluntad Popular. Ahora Freddy Guevara está en una posición en la que fue sumido Leopoldo López, hasta el punto de que solicitó asilo a la Embajada de Chile en Caracas. Un comunicado de la Cancillería de Chile confirmó que Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, es un protegido de la embajada chilena, del gobierno chileno, y el comunicado expresa lo siguiente: el gobierno de Chile informa que hace algunas horas ha ingresado a la residencia del embajador de Chile en Venezuela el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Freddy Guevara, quien, ante lo que estima inminentes amenazas a su seguridad e integridad personal, ha solicitado la protección de Chile, conforme a su tradición humanitaria, a los principios que inspiran nuestra política exterior y en coherencia con las decisiones adoptadas en similares situaciones. El gobierno de Chile le ha otorgado la calidad de huésped de nuestra embajada. Freddy Guevara es ahora un refugiado político, de manera oficial, pero la incertidumbre persiste ante lo que Voluntad Popular califica como una persecución, que es rechazada incluso por Canadá, por México. De esto devino el conjunto de sanciones contra funcionarios venezolanos, también en parte por la grave crisis económica que atraviesa el país. Pero el conflicto político se agudiza. Un gobierno que ahora anula
o amenaza con anular las tarjetas de los partidos políticos que no participen en las elecciones municipales. Trata de anular ahora a uno de los líderes que impulsa una transición sin negociación rumbo a las presidenciales, como lo es Freddy Guevara, junto a otros líderes como Juan Pablo Guanipa, Enrique Capriles. De hecho, incluso Maduro solicitó a la Asamblea Constituyente, pero también al Ministerio Público, una investigación contra Julio Borges por presunto delito de traición a la patria, por lo cual no se descartan posibles acciones similares a las que se le están aplicando a Freddy Guevara contra Julio Borges, de quien actualmente no se conoce su paradero, y hasta que se supo que Freddy Guevara fue refugiado en la Embajada de Chile, no se conocía su paradero. La Embajada de Chile en Caracas. Esta es la situación actual, calificada por analistas como de persecución política contra Freddy Guevara.